Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día. Me presento, soy Luis Antonio Aguilar, estudiante de medicina y miembro de la Academia de Microbiología en el CUCS y dentro de la UDG. Aquí estamos un día más con una nueva ponencia. El día de hoy toca analizar un tema bastante interesante y también uno de los que podría ser de los más complicados. Vamos a ver infecciones gastrointestinales y específicamente nos vamos a enfocar en tres patógenos. Va a ser Escherichia coli, van a ser bacterias del género Shigella y también vamos a abarcar el género de Salmonella, ¿sí? Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar. Considero importante, antes de ver específicamente estos tres patógenos por separado, entender de dónde es que provienen y por qué es que los vamos a ver juntos, ¿sí? ¿Por qué es que están en la clase del día de hoy? Bueno, estos tres pertenecen a una familia, a la familia Enterobacteriaceae. Esta es una familia gracias a que sus miembros justamente comparten ciertas características en común. Este es el grupo más grande y heterógeno de bacilos gram negativos, ¿sí? De importancia clínica. Tienen un montón de especies, se han descrito aproximadamente 50 géneros y dentro de esos géneros hay un montón de especies y subespecies. Les digo, esta es una familia porque comparten ciertas características. Entre ellas, y yo considero que es la más importante, es que estos patógenos tienen la capacidad de infectar el sistema gastrointestinal, los intestinos principalmente. Bueno, y dentro de esta familia hay un montón de especies. En el cuadrito del lado izquierdo tenemos, por ejemplo, Citrobacter, tenemos Enterobacter, tenemos algunas especies de Klebsiella, tenemos Morganella también y Yersinia. Pero quiero que presten atención a estas que están subrayadas. Justamente son las que vamos a ver. Escherichia coli, está Salmonella y está Shigella. Estas tres bacterias y esta familia en general, les digo que comparte ciertas características. Aquí las agrupé en dos principalmente, las que son específicas y unas que considero opcionales, o sea, sé que no todos los miembros de esta familia necesariamente van a tenerlos. Dentro de las específicas, pues ya mencionamos la primera y la más general, ¿no? Que son bacilos, y estos bacilos son gram negativos. Dentro de su estructura, estos bacilos gram negativos tienen un antígeno común enterobacteriano. Justamente esa es una de las cualidades que tienen estas bacterias para poder entrar en esta familia, este antígeno. También la gran mayoría no forman esporas y son anaerobios facultativos. Esto gracias a que pues, en el sistema gastrointestinal hay gran cantidad de gases. Entonces requieren poder desarrollarse en este tipo de ambiente. Y hablando de sus características metabólicas, la mayoría concuerdan en que fermentan la glucosa, reducen los nitratos, son catalasas positivos y oxidasas negativos. Estas son cualidades metabólicas, pues justamente que les ayudan a poder desarrollarse en este medio. ¿Y de qué nos sirve saber eso? Bueno, pues justamente cuando hablemos de diagnóstico, este tipo de pruebas, por ejemplo, la prueba de catalasa y oxidasa, nos orientan más hacia una especie o a otra en base también a sus cualidades en las pruebas bioquímicas. Pero bueno, ya lo veremos un poco más adelante. Y dentro de las características opcionales, tenemos que algunas de estas bacterias son móviles porque poseen flagelos, no todas los poseen. Algunas otras pueden desarrollar cápsulas, pueden fermentar la lactosa y pueden llegar a desarrollar biofilms. Como les digo, estas son características que algunas especies de esta familia pueden tener, pero no específicamente todas, ¿sí? En cuanto a su estructura, de nuevo comparten muchas características. Vamos a enfocarnos al principio en que son bacilos gram negativos. Recordar que los bacilos gram negativos, a diferencia de las bacterias gram positivas, eh, tienen una capa delgada de péptido glucano, pero también poseen una doble membrana aquí interna.
Entonces, pues les digo, comparados con los gram positivos que tienen una pared gruesa de peptidoglucano, estas bacterias gram negativas requieren de otros factores de virulencia para poder desarrollarse. Entre ellos, el más conocido es el LPS y también es uno de los más importantes. Este LPS tiene características especiales en estas enterobacterias. Su composición van a ser tres partes: un polisacárido O, un polisacárido central y un lípido A. Si nos vamos a la imagen del lado izquierdo, aquí está señalado en el círculo negro y justamente en el cuadrito rojo de abajo vemos cómo es que está superpuesto como si fuera un sándwich, ¿sí? Uno encima del otro. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer estas tres cosas? Pues cada una tiene una función. El polisacárido O es el que se va a encontrar más externo de los tres y su principal función va a ser la de clasificar las diferentes cepas, ¿sí? Quiere decir que este es un polisacárido variable entre las especies, pero que aún así está presente. Les pongo el ejemplo de E. coli O157, que es de las más conocidas de E. coli. Bueno, pues justamente por eso se le asignó el O157, perdón, por el polisacárido O. Entonces, pues eso, clasifica. El polisacárido central es aquel antígeno común enterobacteriano que mencionábamos ya en la diapositiva pasada. Aquel antígeno que nos permite clasificar a las bacterias dentro de la familia Enterobacteriaceae. Y por último tenemos en la parte más interna de este LPS el lípido A. El lípido A, su función va a ser la de participar como una endotoxina. ¿Qué quiere decir esto? Que es uno de los principales antígenos reconocidos por el sistema inmune, por lo que también va a generar una respuesta inflamatoria cuando se genera una enfermedad. Y bueno, esta es la conformación del LPS, pero no es la única estructura que estas bacterias van a poseer. Tenemos también la presencia de algunas otras. Por ejemplo, el antígeno K. El antígeno K es un antígeno capsular. También acá está representado en la imagen. Y su principal función va a ser la de formar una cápsula, valga la redundancia. Entonces, esa cápsula lo que va a ser recubrir a una parte del LPS. ¿Y esto qué tiene de relevancia? Bueno, que para clasificar muchas veces con el polisacárido O no va a ser detectable gracias a que va a estar cubierto por esta cápsula. Entonces lo que se tiene que hacer es degradar esta cápsula para poder detectar el polisacárido O. Entonces someten a la bacteria a un proceso en el que se eleva la temperatura, se degrada la cápsula y ahora sí se puede ver el polisacárido O. Si se fijan acá lo está recubriendo. Otra de las proteínas que vamos a tener es la proteína H. Estas son proteínas flagelares. Los flagelos son estructuras alargadas, pueden tener presencia en diferentes zonas de la bacteria o en toda la bacteria, dependiendo de la especie. Y la función de esta es el movimiento, ¿sí? Esto le permite a la bacteria pues recorrer las diferentes superficies corporales, en este caso el intestino. Y por último tenemos también aquellos que se conocen como pilis. Y de los pilis hay dos tipos, los pilis comunes y los pilis sexuales. Estos pilis son como pequeños pelitos que tiene la bacteria y su principal función va a ser la adherencia. Aquí están señalados en un rojo muy delgado. Quiere decir que le permite a la bacteria adherirse a las células de la mucosa intestinal y además le permite adherirse entre ellas. De esta manera se pueden formar microcolonias. Y los otros pilis, los de tipo sexual, se les dice sexual porque permiten la comunicación entre una bacteria y otra. Y no es porque las bacterias se hablen, sino más bien porque se pueden transferir genes por medio de estos. Es como si las bacterias se conectaran y hubiera una transferencia de genes. ¿Y de qué les sirve esto? Bueno, pues es bastante útil, la verdad, porque genes, por ejemplo, de resistencia o de algún factor de virulencia específico pueden transferirse entre diferentes cepas de esa especie o incluso, en algunos casos, entre especies diferentes. Entonces, pues bastante importantes los pilis sexuales.
Ok, analizando estas características generales, ahora sí vamos a iniciar con nuestro primer patógeno, que sería Escherichia coli. Yo creo que de los tres, este es el más complicado porque, pues, dentro de la especie hay diferentes cepas y esas cepas se asocian con diferentes factores de virulencia, diferentes mecanismos patogénicos y, por ende, algunas manifestaciones clínicas diferentes. Entonces, pues, vamos a iniciarlos. En cuanto a sus características generales, bueno, ya vimos que es un bacilo gram negativo, ya vimos las características que tienen todas las enterobacterias, entonces pues vamos a obviar esa parte, ¿no? Este también es un no formador de esporas, su tamaño va a ser aproximadamente de entre 0.5 micras y 3 micras de largo. Es una bacteria móvil, por tanto tiene flagelos, y la característica es que son flagelos perítricos. ¿Qué quiere decir perítricos? Que se encuentran distribuidos a lo largo de toda la bacteria. Sí, o sea, no nada más en un polo, no nada más en un lado, sino que están a lo largo de toda la bacteria. La temperatura óptima para su desarrollo va a ser entre 35 y 43 grados. Esto cuadra justamente con la temperatura corporal que tenemos, de aproximadamente 35, no, perdón, 36.5 grados. Son sensibles a temperaturas superiores a 70 grados o menores de 7 grados. Entonces, pues estos son extremos bastante amplios de temperatura. Su pH óptimo es de aproximadamente 7.2, ligeramente más ácido que lo que considera normal en el cuerpo humano, pero justamente es un pH adecuado en los intestinos. Bueno, se detiene a pHs demasiado ácidos o demasiado alcalinos, entre 3.8 y 9.5. Y la característica muy importante de esta bacteria de E. coli es que forma parte de la microbiota intestinal normal. ¿Sí? Entonces, la presencia de E. coli en realidad no se asocia con enfermedad. Los casos en los que puede llegar a generar una enfermedad, pues van a ser muy particulares. Por ejemplo, que de repente adquiramos alguna cepa con factores de virulencia que le permitan colonizar y burlar el sistema inmune. Usualmente estas son cepas exógenas que adquirimos por alimentos o que de repente tengamos alguna inmunosupresión. Sí, entonces pues la bacteria va a poder generar enfermedad. Otra también podría ser que haya presencia de E. coli en lugares donde no debería haber E. coli, por ejemplo el tracto geniturinario. Sí, entonces pues ahí sí se va a generar una enfermedad, aunque pudiera ser asintomática. Pero bueno, ese es un tema diferente. Algunas otras características que van sobre todo orientadas al metabolismo de esta bacteria es que es catalasa positivo, oxidasa negativo. Estas son pruebas que nos permiten orientar a la presencia de E. coli. También reduce nitratos a nitritos, fermenta glucosa y lactosa y produce gas. No todas las bacterias tienen la capacidad de producir gas. Y bueno, tiene ausencia de actividad de citocromo oxidasa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el citocromo oxidasa es una enzima que le ayuda a la prueba de oxidasa. Entonces, si no la tiene, pues es oxidasa negativo. Rápidamente, para analizar estas pruebas, la prueba de oxidasa es una prueba en la que se busca mostrar la actividad del citocromo oxidasa. Esta enzima degrada un reactivo que está en estas tiras y este reactivo está marcado con color. Entonces, si este reactivo se oxida, se va a manifestar como color, por eso se va a considerar positivo. Pero si no se oxida, quiere decir que no va a haber presencia de la enzima esta. Entonces, pues se va a mantener igual. La prueba de catalasa tiene que ver con el degradar peróxido de hidrógeno y convertirlo en agua y oxígeno. Entonces, si la bacteria tiene la capacidad de esta función, pues te va a generar que una gotita de agua oxigenada produzca burbujas. De esta manera se va a observar un catalasa positivo. Y del lado derecho tenemos estas pruebas bioquímicas, que son diferentes medios de cultivo con diferentes cualidades y te orientan a ver justamente eh,
el metabolismo de esta bacteria, que puede contrastar con el de otras y te orienta a esta especie en específico. Por ejemplo, el de reducir nitratos, el de producir indol, el de fermentar glucosa, este tipo de cosas se van a ver aquí, en estos tubitos. Ok, aquí viene algo complicado. Mencionamos que es una de las difíciles y esto es porque tiene diferentes cepas y cada una de estas cepas tiene diferentes factores de virulencia y se asocia a una diferente patogenia. Entonces, en esta imagen que me gusta bastante, está representado dónde es que afectan y estos principales factores de virulencia. Vamos a tener 5 principales cepas de E. coli patógenas que te pueden generar esa enfermedad. 3 en intestino delgado y 2 en intestino grueso. En cuanto a las de intestino delgado, van a ser la E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatógena y E. coli enteroagregativa. ¿Sí? Y las de intestino grueso van a ser E. coli enterohemorrágica y E. coli enteroinvasiva. ¿Y qué tiene de relevancia saber dónde es que afectan? Bueno, cuando veamos la patogenia vamos a ver que las que están en intestino delgado se asocian con manifestaciones menos graves, ¿sí? Usualmente son manifestaciones como diarrea sin sangre y sin tanto moco, a comparación de las que están en intestino grueso. Pero bueno, aquí están señalados los factores de virulencia. Estas son cosas bastante específicas que podríamos llevar una clase completa hablando de ellas. Pero a grandes rasgos vamos a ver que, por ejemplo, hay algunas que tienen la capacidad de generar ciertas toxinas, como la enterotoxigénica, que le permiten alterar las funciones celulares. Hay otras, como la enteropatógena, que tienen la capacidad de generar toxinas que alteren las funciones celulares y la célula se vaya a morir. Tenemos también la enteroagregativa, que su principal característica es que va a generar microcolonias porque va a tener grandes proteínas de adherencia. La enteromorrágica tiene la producción de toxinas bastante peligrosas, como por ejemplo la toxina Shiga. Y la enteroinvasiva, como su nombre dice, tiene la capacidad de invadir las células de los enterocitos. Entonces, literalmente va a entrar en ellos y se va a reproducir, a diferencia de estas otras que no hacen eso. En cuanto a un poco de epidemiología, vamos a tener que de estas 5, la más común va a ser la E. coli enteroagregativa, ¿sí? Esta es una E. coli que está presente en todo el mundo y se asocia principalmente con una diarrea aguda y de tipo acuosa, principalmente afectando a niños. Y bueno, esta va a ser una diarrea persistente que va a soler durar aproximadamente más de 2 semanas. Y contrasta con aquella E. coli que es menos común, que es la enteroinvasiva. Esta afecta la mucosa del colon y la principal característica es que el cuadro va a ser una diarrea de tipo disenteria, o sea, con moco y con sangre, además de un dolor abdominal tipo cólico y fiebre. En cuanto a la transmisión, y creo que esta imagen lo representa bastante bien, además de que aplica para una gran cantidad de enterobacterias, no nada más para E. coli, vamos a tener que como son enterobacterias, requieren de estar en los intestinos, ¿no? Entonces, de alguna manera tienen que llegar ahí. ¿Y cómo va a ser esto? Pues principalmente mediante alimentos y mediante agua. Estas dos cosas podrían infectarse con cepas patógenas o simplemente el hecho de no desinfectarlas podría ponerte en riesgo para que desarrolles esa enfermedad, esa colonización y pues por ende podría generarte una enfermedad. Entonces aquí pasa algo bien curioso. El humano, reduciendo las medidas de higiene, podría ponerse en riesgo a sí mismo. O sea, eh, si no se lava las manos después de defecar y contamina los alimentos o contamina el agua, esa misma agua puede ser ingerida por él mismo o contaminar a otros. Además, una vía que es importante mencionar, que no todas las bacterias tienen la capacidad de seguir, es la de vía fecal oral y de transmisión directa entre humanos.
¿sí? Hay ciertas bacterias que van por esa vía. Y bueno, aquí como un cuadro adicional es que hay bacterias, hay enterobacterias, perdón, que además del humano tienen otros reservorios, principalmente pues otros mamíferos, ¿no? Sean perros, sean gatos, sean vacas, aves, y estos funcionan como medio de contaminación para el agua y para la comida. Ya entrando de lleno en la patogenia, que yo creo que es una de las cosas más importantes, interesantes y a la vez complicadas, pues vamos a ver cómo es a grandes rasgos que estas diferentes cepas de E. coli van a infectar. Quiero centrarme en una por una y describir qué es lo que hacen. Primero tenemos la E. coli enteropatógena. La E. coli enteropatógena tiene la capacidad de adherirse a la célula intestinal, al enterocito. Y una vez adherida, va a tener la capacidad de segregar ciertas cosas, ciertas toxinas que van a generar cambios en el citoesqueleto de la célula. Entonces lo que te va a generar es un borramiento del borde en cepillo del enterocito. Entonces, a largo plazo, esta célula va a morir, va a generar una apoptosis. Tenemos aquí la E. coli enteroagregativa. Es enteroagregativa porque les digo que forma microcolonias, o sea, lo que va a hacer es adherirse a la célula intestinal, se va a adherir al enterocito, porque tiene gran cantidad de proteínas de adherencia y luego va a generar también adherencia con otras E. coli de su tipo. ¿Qué tiene de importante esto? Bueno, cuando se juntan muchas de estas bacterias, tienen la capacidad de secretar también moco y este moco se va acumulando alrededor, formando una biopelícula, un biofilm. Este biofilm es un factor de virulencia que las protege del sistema inmune, ¿sí? Entonces, pues ahí tienen un factor de resistencia. Y además, tiene la capacidad de afectar la producción de AMP cíclico y GMP cíclico dentro de la célula. Entonces, esta célula va a empezar a tener una mayor secreción de líquidos y de cloro. Tenemos también aquí la E. coli enterotoxigénica. Esta tiene un mecanismo un poquito más sencillo. Se va a adherir al enterocito y mediante su sistema de secreción tipo 3 va a inyectarle algunas toxinas que van a generar cambios en su metabolismo. Van a alterar también esa producción de AMP cíclico y de GMP cíclico y pues va a haber una mayor excreción de líquido activo, ¿no? De esa manera, quiero que vean cómo esas bacterias van a generar una diarrea más acuosa. No va a haber tanto tipo de inflamación y va a generar tanta sangre ni moco. A comparación, por ejemplo, de la E. coli enteroinvasiva. Este tiene uno de los mecanismos más interesantes. Esta E. coli se va a adherir a la célula, pero no directamente al enterocito. Lo que va a hacer llegar a las células M de las placas de Peyer y en esta célula va a adentrarse. Dentro de esta célula va a empezar a reproducirse y va a generar cambios en la célula M para que su citoesqueleto le permita viajar de una célula a otra. Y de esta manera va a infectar a las células vecinas, tal como se muestra aquí en la imagen. Nos haría falta una, la E. coli enterohemorrágica, que para esta quise poner una imagen aparte porque es una de las que tiene un peor pronóstico, gracias a que esta E. coli tiene la capacidad de producir esta toxina que se conoce como toxina Shiga. Esta toxina Shiga también la tiene la Shigella. Pero bueno, lo importante de esta E. coli es que se va a adherir a la célula, va a generar cambios en ella, va a generar una afectación celular generando que se muera. Y lo importante de esta toxina es que esta toxina va a ser inyectada, va a viajar a lo largo del enterocito y va a salir del enterocito, ¿sí? Y saliendo del enterocito pueden pasar varias cosas.
Lo más importante sería que que afecte, perdón, a células vecinas o que se vaya al torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo, esta toxina nos va a generar una reacción inflamatoria, ¿sí? Va a activar al complemento, va a generar que células secreten citocinas y una de las cosas más importantes es que esta toxina va a generar coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, de ahí a que E. coli enterohemorrágica se asocie con lo que conocemos como síndrome hemolítico urémico, que es cuando se forman estos trombos y obstruyen ciertos vasos, generando la ruptura de eritrocitos y pues disminuyendo el flujo sanguíneo de ciertos órganos, como los riñones, por ejemplo. Ahora toca ver las manifestaciones principales de cada una de estas de manera rápida. Eh, Comencemos con la enteropatógena. La enteropatógena va a ser mayor prevalente en niños menores de 2 años y se asocia a países que se encuentran en desarrollo, por ejemplo, México y Brasil, o también parte de África. Esta va a generar una afectación en la mucosa intestinal, en intestino delgado, no en grueso, y va a producir una diarrea secretora de tipo acuosa, además de que puede presentarse fiebre y si no se controla, puede generar deshidratación y muerte. Recordemos que esta diarrea suele ser persistente, que dura más de 2 semanas. Entonces es importante mantener la hidratación. Tenemos la enteroinvasiva. La enteroinvasiva se asocia más con países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos y gran parte de Europa, aunque tiene una prevalencia a lo largo de todo el mundo. Esta va a afectar el colon o el intestino grueso y su manifestación va a ser una diarrea de tipo disenteria, con moco y sangre, además de que va a haber dolor abdominal tipo cólico y fiebre. Tenemos la E. coli enteromorrágica. Es aquella que recordábamos que produce la toxina Shiga. Esta también se asocia a países más desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Japón. Hay varios serotipos, ahí están mencionados, y esta se asocia con una colitis hemorrágica, o sea, sí que va a haber gran presencia de sangre y moco. Además, una característica también es que por la irritación del intestino grueso va a generar la gran necesidad de ir al baño y de hacer un gran esfuerzo para excretar las heces, aunque ya no haya heces. O sea, puede haber pujo y tenesmo. Las evacuaciones líquidas van a haber con sangre y esto bien importante, que puede generar síndrome urémico hemolítico. La E. coli enteroagregativa, esta va a ser una diarrea persistente también de tipo acuosa y se asocia a países en desarrollo. Ya vimos, la diarrea puede ser acuosa y en raros casos puede también tener moco y sangre, pero esto no es tan común. La enterotoxigénica también se asocia a países de desarrollo eh, y especialmente en países que están en proceso de industrialización, ¿sí? Esta va a ser una diarrea no tan crónica, va a durar menos de una semana, pero van a haber evacuaciones constantes de 8 a 12 al día. Entonces es un número bastante elevado. Esta es una causa de las más importantes de diarrea, sobre todo en menores o en viajeros. ¿Sí? Nos genera lo que es la diarrea del viajero. Entonces, aquí tenemos una tablita bien interesante que no la vamos a leer toda porque es demasiada información, pero quiero que vean las cosas que tienen en común, ¿sí? Las tres primeras son justamente las que afectan al intestino delgado, la enterotoxigénica, la enteropatógena y la enteroagregativa. Estas tres van a afectar el intestino delgado y sus manifestaciones van a ser sobre todo diarrea acuosa, ¿sí? Secretora, no con sangre. Y bueno, pues también otra característica es que puede ir acompañado de vómito, a diferencia de las otras dos que nos sobran, que son la enteromorrágica y la enteroinvasiva. Estas dos van a afectar intestino grueso y si se fijan, manifiesta heces con sangre. Entonces, pues es ahí la principal diferencia.
características que tienen todas en común es que te pueden presentar fiebre, cefalea y signos más generales. Yo creo que de lo más importante para identificarlas es la diarrea, si es tipo secretora o es sanguinolenta. En cuanto al diagnóstico en general de todas las cepas de E. coli, pues se van a utilizar diferentes cosas. Tenemos primero la utilización de cultivos y para hacer el cultivo tenemos algunos medios de cultivo selectivos para E. coli o para bacilos gram negativos. Tenemos, por ejemplo, el medio de McConkey o el EMB. ¿Sí? Justamente los puse aquí abajo. El medio de McConkey, así es como se va a ver. Las colonias de coli se van a ver rosas con un halo un poco más oscuro. Y en el EMB, la E. coli va a adquirir un tono verde metálico. Eso es bien característico. Dentro de las pruebas bioquímicas, pues ya veíamos estos tubitos. Nos van a orientar a su metabolismo. Tenemos, por ejemplo, el TSI o Triple Sugar Iron, el IA, el MIO, el citrato y la urea. Que, bueno, más adelante los vamos a comparar con Shigella y Salmonella. Otras podrían ser la tipificación serológica, técnicas genéticas o, por ejemplo, la PCR, que te puede ser muy específica. Ok. Terminando con E. coli, yo creo que ya las otras dos bacterias son más sencillas. Entonces, pues vamos a continuar con Shigella. Shigella es una bacteria muy similar a E. coli. De hecho, algunas literaturas mencionan que podría ser una especie de E. coli, pero que no se le cambia el nombre ni se incluye dentro de la especie como tal, porque generaría confusión. Entonces, pues se deja como Shigella. Pero son bacterias muy íntimamente relacionadas. Solamente que Shigella sí se asocia más con enfermedad. O sea, si está presente, es más posible que exista una enfermedad a comparación de E. coli. En cuanto a sus características generales, tenemos que son bacilos gram negativos, no producen gas, a diferencia de la E. coli que sí producía gas cuando fermentaban glucosa. Esta Shigella no produce sulfuro de hidrógeno, no es carboxilalicina y son lactosas negativas. Esta es una bacteria inmóvil, también una característica diferente de E. coli. Las E. coli sí son móviles. Y tenemos 4 especies principales. Shigella sonei, tenemos Shigella dysenteria, tenemos Shigella flexneri y Shigella boydii, ¿sí? Cada una con diferentes características patogénicas. Por ejemplo, Shigella sonei es más frecuente en países desarrollados, ¿sí? Por ejemplo, Europa y Estados Unidos, y se suele asociar con infecciones leves, a diferencia de Shigella dysenteria y Shigella flexneri, que causa cuadros más graves y son más frecuentes en los países que se encuentran en desarrollo o aquellos que tienen un sistema higiénico más carente. Eh, Más características epidemiológicas es que los seres humanos son el único reservorio para Shigella, ¿sí? Es muy importante. Cada año en Estados Unidos se produce aproximadamente 500.000 de infecciones, 450.000, de los cuales Shigella sonei es responsable del 85%. O sea, recordar, Estados Unidos es un país desarrollado, entonces Shigella sonei. Pero, por ejemplo, las otras especies de Shigella, por ejemplo, Shigella flexneri, más presentes en países en desarrollo o en países más pobres. Otro detalle también es que Shigella dysenteriae se asocia a manifestaciones más graves y no es tan común encontrarla, ¿sí? Se asocia también a países más pobres, por ejemplo, gran región de África o América Central. Y esta bacteria, por su gran virulencia, tiene un mayor pronóstico de mortalidad, generando un porcentaje de entre 5 y 15%. La principal población afectada van a ser los pacientes pediátricos. El 60% va a afectar a menores de 10 años. Y también un detalle de por qué es que genera tan fácilmente enfermedad Shigella es que requiere únicamente de entre 100 y 200 bacterias y realmente esta es una cantidad baja comparado con otras especies. Esta también, el humano, al ser el único reservorio,
Entonces, pues únicamente los humanos se van a poder contagiar entre sí, sobre todo cuando no se laven las manos y tengan contacto con otras personas o con superficies que contaminaron personas que ya estaban infectadas por Shigella, pues es probable que les genere esa enfermedad. Y aquí está el mapa que contrasta aquellos países que se podría decir que son más desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Rusia, China y gran parte de Europa, a comparación de los que están en desarrollo, sobre todo regiones de África y América Central y Sudamérica. Entonces, si se fijan, Shigella sonei es más prevalente en los países ricos y Shigella flexneri en los que están en desarrollo, son un poco más pobres. En cuanto a la patogenia, justamente esta es un zoom de la imagen que veíamos en la patogenia de E. coli, y es porque les digo que son bacterias muy similares. De hecho, es muy similar a la E. coli enteroinvasiva. Quiere decir que su mecanismo va a ser adherirse a la célula, recordar, las células M, no los enterocitos. Van a llegar a las células M, van a infectarlos, y aquí pueden pasar dos cosas que de nuevo Shigella tenga la capacidad de alterar el citoesqueleto y viajar entre células, infectando así los enterocitos, o que pueda viajar y salir y entonces los macrófagos los van a fagocitar y dentro de los macrófagos van a reproducirse, ¿sí? Entonces esto le permite diseminarse a otros órganos. De nuevo, esta imagen también bien importante porque no olvidar que Shigella produce la toxina Shiga y pues ya veíamos cómo se asocia, por ejemplo, a síndrome hemolítico urémico y a la formación de trombos en los vasos sanguíneos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta se va a caracterizar por la presencia de espasmos abdominales, diarrea, fiebre y heces sanguinolentas. Entonces, si se fijan, es muy similar a E. coli enteroinvasiva. Afecta también el intestino delgado. Los síntomas van a aparecer entre 1 y 3 días una vez que se ingirieron las bacterias. Este es un periodo relativamente corto a comparación de otras que requieren aproximadamente una semana. Esta bacteria va a comenzar a multiplicarse rápido, dentro de las primeras 12 horas, y va a debutar con diarrea acuosa, pero posteriormente va a evolucionar a diarrea de tipo disenteria o con sangre. Es una enfermedad autolimitada, que quiere decir que pues aproximadamente a la semana va a remitir por sí sola, pero aún así se recomienda utilizar antibióticos. Esto para que sea más rápida la resolución y además prevenir la diseminación. Y por diseminación entiéndase la contaminación a otros humanos o también las infecciones graves que podrían desarrollar síndrome hemolítico urémico. En cuanto al diagnóstico, es exactamente lo mismo que E. coli, pero pues se utilizan diferentes medios de cultivo. Tenemos, por ejemplo, el XLD, es este medio rosita, donde se pueden sembrar también, por ejemplo, la salmonela, pero las colonias de Shigella se van a ver así, rosadas. Las de salmonela se van a ver negras. Tenemos también el otro medio, que es el SS o Salmonella Shigella, y las colonias de Shigella se van a ver así, rosadas o incluso algo transparentes. Las de Salmonella se van a ver negras. Y de nuevo, para orientarnos a la especie, pues tenemos las pruebas bioquímicas. Aquí tenemos todos estos frasquitos. También tenemos pruebas serológicas, sobre todo, por ejemplo, ELISA con anticuerpos. Tenemos técnicas de recombinación genética y la PCR. Y quiero que vean esta imagen, cómo es que sí cambian estos tubitos de pruebas bioquímicas dependiendo de las especies. Este de arriba es de Shigella y el de abajo es el que teníamos en E. coli. Simplemente con ver el triple sugar iron o el TSI, vemos como en E. coli casi no estaba cambiado, mientras que en Shigella sí podemos ver un color rojo. También cambia un poquito el IA y la producción de urea. Entonces, bueno, hablar de pruebas bioquímicas podría ser una clase completa. No creo que sea el enfoque, nada más vean cómo sí orientan a ciertas especies los cambios en estos frasquitos, en estos reactivos.
Y por último, para terminar con la presentación de hoy, tenemos la salmonela y nos vamos a enfocar en los tipos de no TIFI. Ok, pero antes de abarcar las características de salmonela, quiero que entendamos por qué es no TIFI o a qué se debe lo no TIFI. Bueno, se han descrito varias especies de salmonela. Se engloban dos principalmente, la salmonela entérica y la salmonela bongori. Pero dentro de esta especie de salmonella entérica tenemos subespecies, son 6 subespecies. La salmonella entérica con subespecie entérica, tenemos subespecie salamae, tenemos subespecie arizonae, subespecie diarizonae, oetun e indica. Estas son subespecies y si se fijan se le agrega el sub para nombrarlas, para mencionarlas. Pero dentro de estas subespecies tenemos 0 variedades. Por ejemplo, dentro de la eh, Salmonella entérica con subespecie entérica tenemos la 0 variedad Enteritidis, la 0 variedad Tifi, la Paratifi y la Hechifel. Entonces, si se fijan, el nombre completo de una sola 0 variedad sería Salmonella entérica, con subespecie entérica, con 0 variedad o 0 tipo Enteritidis. Y esto es demasiado largo y a veces podría ser complicado de entender. Entonces, lo que se hace es simplemente dejarle el Salmonella, que es el género, y le agregas el nombre de la 0 variedad. Pero, ojo aquí, la 0 variedad se agrega como si fuera texto normal, con mayúscula y no está en cursiva. ¿Sí? Entonces, por eso es que dicen Salmonella tifi, Salmonella paratifi, y así está la clasificación. Pero bueno, ¿de dónde es que proviene? ¿Por qué es que se clasifica como tifi o no tifoidea? Es decir, Salmonella tifoidea o no tifoidea es en base a un síndrome clínico, ¿sí? A las manifestaciones que van a tener. Y hay ciertas bacterias que se asocian con esas manifestaciones. Por ejemplo, la Salmonella tifoidea o la TIFI justamente es el serotipo TIFI, ¿sí? A diferencia de las otras, que podrían ser salmonelas no TIFI. En cuanto a las generalidades, de nuevo son bacilos gram negativos. Estas hipoceflagelos son perítricos, con excepción de Salmonella gallinarum. Tenemos también que son anaerobios facultativos, no encapsulados, no producen esporas, sí fermenta la lactosa, a excepción de esta subvariedad, la Salmonella choleraceus, la Diarizonae también. Este fermenta la glucosa y produce gas, con excepción, esto es bien importante también, de la salmonela con serotipo TIFI. Sí, es la única que no produce gas ni fermenta la glucosa. Tampoco producen indol, no degradan la urea, no descarboxilan lisina ni ornitina. Se desarrolla entre 8 y 45 grados con un pH óptimo de 4 a 8 y no sobrevive temperaturas muy altas, pasando los 70 grados. ¿Y cómo es que se genera la fiebre tifoidea o una gastroenteritis simple? Bueno, justamente hay que definir eso. La fiebre tifoidea es una manifestación más grave de la salmonela, a diferencia de la no tifoidea, que sería una gastroenteritis normal. La vía es común hasta cierto punto. Vamos a tener primero las cepas de salmonela, que van a llegar, van a infectar las células M, hay que cuidar esto también, no los enterocitos, sino las células M. Dentro de las células M van a empezar a reproducirse, van a viajar y van a ser fagocitadas por los macrófagos. Entonces, hasta este punto, hasta las células M, se va a producir una afectación intestinal, ¿sí? Aquí es donde se genera la gastroenteritis. Y esto podría quedarse aquí, sobre todo con esas cepas que no son tifoideas, que no son TIFI, que te generan únicamente la gastroenteritis. Pero, ¿qué va a pasar con aquellas que te generan fiebre tifoidea o fiebre entérica?
La bacteria va a salir de aquí, va a ser fagocitada por macrófagos y estos macrófagos van a viajar a otros órganos, por ejemplo, la médula ósea, el hígado y la vesícula biliar. Aquí, Salmonella va a reproducirse y va a generar manifestaciones, ¿sí? Y luego de estos órganos va a volver a viajar al intestino y va a salir para contaminar vía fecal oral, ¿sí? Entonces, esto nos va a generar una liberación de prostaglandinas, va a estimular la producción de AMP cíclico y por ende va a haber una gran producción de líquido, ¿sí? Entonces se va a manifestar también como diarrea. Pero esa es la principal diferencia. Las cepas no tifoideas van a quedarse con una manifestación focal, ¿sí? En intestino únicamente. Y la tifoidea va a irse a otros órganos, ¿sí? Generando manifestaciones más graves. También hay cepas que se asocian con manifestaciones más leves de la fiebre tifoidea. Por ejemplo, lo conocemos como fiebre paratifoidea, generada por el serotipo paratifi, ¿sí? Es una manifestación más leve de todo esto que acabamos de ver. Entonces, justamente las manifestaciones clínicas van a ser esos dos tipos. Tenemos los que son la gastroenteritis normal, que se va a caracterizar por aparecer entre 6 y 48 horas después de la ingestión de los bacilos. Y esta va a debutar como náuseas, vómitos, va a haber diarrea secretora, no sanguinolenta, y puede haber también fiebre, espasmos abdominales, mialgias y cefalea. Esta va a remitir de manera espontánea entre los 2 y los 7 días. ¿Sí? Entonces es un cuadro más leve, es focal. A comparación de la fiebre tifoidea, que es como la manifestación más grave de Salmonella. Está generada por la cepa o el serotipo de Salmonella typhi. Esta se produce en un periodo más largo, entre los 10 y los 14 días después de haber ingerido los bacilos. Y los pacientes van a debutar con fiebre. Esta fiebre va a ir aumentando progresivamente. Entonces ahí es un punto que contrasta entre las dos. Mientras la gastroenteritis debutaba con náuseas, vómito y diarrea, en la fiebre tifoidea lo primero que va a haber es fiebre, ¿sí? Luego esta fiebre va a continuar con síntomas más específicos como cefalea, mialgias, malestar general y anorexia. Estos van a durar una semana o más. El tiempo aquí puede ser variado, ¿sí? Dependiendo del paciente y de sus características. En cuanto al diagnóstico, nuevamente tenemos exactamente lo mismo. Simplemente quiero que vean cómo es que se contrasta, por ejemplo, con lo que veíamos de Shigella. Son los mismos medios de cultivo. Tenemos el XLD. Les decía que las colonias de Salmonella se ven negras, las de Shigella se ven claras. O en el medio de cultivo SS o Shigella salmonella, las Shigella se ven claras y las Salmonella se ven negras, literal. Y bueno, pues ya las otras ya las mencionamos, ¿no? Sobre todo pruebas serológicas, genéticas o la PCR. En cuanto a las pruebas bioquímicas, aquí sí se ve bastante evidente. Por ejemplo, si contrastamos con E. coli, simplemente vean el TSI, como en E. coli estaba totalmente amarillo, y aquí se ve bastante afectado. Entonces, bueno, aquí son cosas que los pueden orientar más al diagnóstico de salmonela. En cuanto a tratamiento, los quise englobar para las tres, porque las tres son enterobacterias y en las tres funcionan cosas similares. Un detalle importante, va a variar mucho el tratamiento en base a la región, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ciertas regiones hay mayor prevalencia de resistencia a antibióticos, a ciertos antibióticos que en otras. Pero en general, literaturas mencionan que las fluoroquinolonas, el trimethoprim sulfamethoxazol o las cefaloporinas de amplio espectro tienen buena funcionalidad aquí. Pero aquí lo más importante es basarnos en la efectividad que tenga realizando estudios de sensibilidad. Por ejemplo, el antibiograma, que te muestra cómo es que estas colonias responden peor o mejor a ciertos antibióticos. Y bueno, este es un estudio que encontré sobre nuestro país, sobre México, es como 503 bacterias o colonias que se estudiaron tienen diferentes resistencias y sensibilidad. Sí, aquí se utilizaron 8 antibióticos, la rifaximina, la fosfomicina, ciprofloxacina, cloranfenicol, bueno, estos otros, y aquí están
los niveles de resistencia y de sensibilidad, ¿sí? Hay como dato, pero recuerden, siempre basarnos en estudios de resistencia. Y bueno, ya nos alargamos un poquito. Eso fue en la clase del día de hoy. El tema de hoy es algo bastante interesante. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de la academia. Estamos presentes en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en TikTok. Ahí estaremos subiendo contenido bastante interesante, algunos memes, algunos datos que les pueden ser de ayuda. Entonces, sin más que decir, vamos a terminar con la ponencia del día de hoy. Espero les haya servido. Espero sigan presentes en futuras ponencias. Y bueno, yo me despido. Buen día para todos.